Bien, apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a explicar el ciclo mientras utilizando el programa DFD para resolver el siguiente ejercicio o el siguiente problema. Dice, repetir la palabra patria mientras la variable b sea igual a 0. Entonces lo primero que tenemos que decir es que si vamos a utilizar el ciclo mientras o el bucle mientras, y el enunciado también me está diciendo que el nombre de la variable a utilizar va a ser v. Algunos valores que podemos tomar para esta variable v. Si utilizamos el 0 únicamente me va a servir para permanecer dentro del ciclo, porque eso es lo que dice el enunciado del ejercicio. Y vamos a repetir o mostrar en consola o en pantalla la palabra patria. Esta información, ¿de dónde la sacamos? Exclusivamente de el enunciado del problema. Si nosotros llegamos a utilizar otro número entero diferente a 0, significa que con ese número yo estoy saliendo del ciclo o estoy abandonando el bucle. Objetos necesarios que yo debo utilizar para diseñar el algoritmo, diseñar el diagrama de flujo de este ejercicio. Lo primero, pues debo utilizar un ciclo mientras. Debo buscar dentro de los objetos de DFD el objeto llamado ciclo mientras para poderlo utilizar. También debo utilizar el objeto llamado salida. Debo utilizar un objeto llamado asignación, obviamente el inicio y el fin del diagrama de flujo. Y con estos objetos ya debo ser capaz de hacer la programación respectiva. ¿Qué va a ir dentro del ciclo mientras? Pues obviamente va a ir mi variable igualada a 0, es decir, mi variable v igual a 0. Va a ir la palabra patria, porque eso es lo que dice, que mientras la variable sea igual a 0, se debe repetir el valor que tenga la variable, y el valor de la variable, ¿cuál va a ser? Pues patria. Luego me va a pedir que ingrese el valor de la variable. Ya sabemos que si ingreso 0, lo que va a hacer el ciclo es que va a permanecer dentro de él y me va a mostrar la palabra patria. Si yo digito un número diferente a 0, cualquier otro número, simple y sencillamente me va a decir usted ha ingresado un número diferente de 0 y en consecuencia el programa se va a cerrar. Viene aquí al cierre y el programa se cierra. Entonces vamos a observar cómo se hace este ejercicio en DFD con estas explicaciones. Entonces tomamos nuestro inicio. Aquí colocamos el segundo objeto, que es el objeto de salida, y dentro del objeto de salida vamos a colocar el enunciado o la interpretación del mismo para saber qué es lo que debemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer. Mientras que la variable sea 0, mostrar la palabra patria. Es decir, que ya me están diciendo que la variable va a tomar un valor de 0 en algún momento para permanecer dentro del ciclo, y que aparte de eso tiene la tarea de mostrarme la palabra patria. Luego defino mi variable 0 y le asigno el valor 0. Mi variable va a ser v y le voy a colocar el valor inicial 0 porque esa es la condición que me está poniendo el problema. Luego elijo el objeto mientras o el ciclo mientras y estoy diciendo, mientras el valor de la variable v sea igual a 0, vamos a hacer las siguientes tareas. Mostrar la palabra patria. ¿Cómo muestro yo el objeto? Con el objeto de salida y entre comillas coloco el nombre de esa condición que me están dando, y es que mientras la variable tenga un valor de 0 debe mostrar la palabra patria. Siguiente. Ingresa el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Quiere decir que me está diciendo ingrese el valor 0 si quiero permanecer dentro del ciclo, o ingrese a un valor distinto para salir del ciclo. Dependiendo del valor que yo ingrese, entonces me va a leer aquí la variable y va a tomar la decisión
si voy a permanecer dentro del ciclo o voy a salir de él. Usted ha ingresado el número y aquí me lee el valor de la variable para saber si permanezco o abandono. Si ingreso un valor distinto a 0, cierra el ciclo, me muestra el valor que he ingresado y cierro el programa. Eso es en total lo que pasa aquí. Vamos ahora a ejecutarlo para verificar lo que se acaba de decir que esté funcionando. Mientras que la variable sea 0, mostrar la palabra patria. Voy a digitar entonces 0. ¿Por qué me muestra antes de digitar cualquier cosa aquí 0? Perdón. Antes de digitar algo al inicio del ciclo, mientras me está mostrando la palabra patria. ¿Por qué? Porque yo ya definí la variable 0 y en ese momento me está haciendo la lectura como si el valor fuera 0. Por esa razón ya me muestra la primera vez la palabra patria. Continuar. Ingrese el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Entonces voy a decir 0 para permanecer dentro del ciclo. Usted ha ingresado el número 0. ¿Qué significa eso? Que debo permanecer dentro del ciclo. Me muestra la palabra patria. Ingrese el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Si vuelvo a ingresar 0, quiere decir que debo permanecer dentro del mismo. Usted ha ingresado el número 0. La palabra patria, porque esa es la condición, debe mostrarme ese valor en la variable. Ingrese el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Voy a ingresar nuevamente 0 porque voy a continuar dentro del ciclo. Usted ha ingresado el número 0. Me muestra la palabra patria. Ingrese el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Ahora voy a mostrar el número 5 y eso significa que voy a salir del ciclo. Usted ha ingresado el número 5. El número 5 es uno de los valores que me permite salir del ciclo. Ha seleccionado salir del ciclo, se cerrará el programa porque ha elegido el número 5. Y final del programa. Voy a volverlo a repetir. Ingreso el valor 0 porque voy a permanecer dentro del ciclo. Usted ha ingresado el número 0. Continuar. Me muestra la palabra patria. Ingrese el valor de la variable. Tengo que asignarle un valor a la variable v para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Voy a ingresar 0. Continuar. Usted ha ingresado el número 0. Quiere decir que voy a continuar dentro del ciclo. Me muestra la palabra patria. Ingrese el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Voy a ingresar 0 para seguir. Ahí me muestra la palabra patria y me vuelve a preguntar el valor de la variable y ahora le voy a decir que la variable vale 200. Debo salir. Usted ha ingresado el número 200. Ha seleccionado salir del ciclo. Se cerrará el programa porque ha elegido el número 200. Cierra el programa. Aquí voy a volver a mostrar todo el programa completo. Inicio. Viene el objeto salida con el enunciado del ejercicio. Viene la asignación de mi variable en 0. Inicio la variable en 0. El ciclo mientras lo iniciamos diciendo que la variable, en este caso v, es igual a 0 porque eso es lo que dice el ejercicio, esa es la condición del programa o el enunciado del problema, dice que mientras el valor de la variable sea igual a 0, debe hacer o permanecer dentro del ciclo con la palabra patria y si no es así se debe salir. Luego vamos a la palabra patria que es la que se debe repetir dentro del ciclo mientras la variable valga 0. Aquí me pide ingresar el valor de la variable para permanecer dentro del ciclo o salir de él. Luego lee el valor que me dio la variable. De acuerdo al valor de la variable hace la evaluación de ese valor para cerrar el programa si es un valor distinto a 0 o si es 0 permanecer dentro del ciclo. Y finalmente si yo ingreso un valor diferente de 0, entonces cierra el programa, me muestra el valor de la variable que yo he ingresado y cierra el programa. Y fin de este ejercicio. De esa manera entonces ustedes se dan cuenta que a pesar de ser un ejercicio muy sencillo,
muy básico, está utilizando la mayor parte de los objetos de DFD en su solución. Y obviamente pues en el análisis, que es la parte más importante. Hacer bien el análisis para saber qué es lo que me está pidiendo el ejercicio y qué es lo que debo hacer. Aquí nuevamente voy a ejecutar el programa, voy a ingresar el valor 0, entonces ya debo permanecer dentro. Patria me muestra el valor de la variable y aquí voy a decirle que voy a salir, voy a colocar otro número, por ejemplo voy a utilizar el número 25. Usted ha ingresado el número 25, ha seleccionado salir del ciclo, se cerrará el programa porque ha elegido pues este número 25 y el programa se cierra. De esa manera, con este ejercicio damos inicio al estudio del ciclo mientras. Entonces nos devolvemos aquí al enunciado y ustedes observan repetir la palabra patria mientras la variable v sea igual a 0. El ciclo que usamos fue el ciclo mientras y la variable que utilizamos fue la variable v. Algunos valores que puede tomar la variable, entonces ya nos dimos cuenta que la variable puede tomar el valor 0 si yo deseo permanecer dentro del ciclo. Si no quiero permanecer dentro del ciclo, entonces debo utilizar un número diferente de 0 para salir del ciclo y tener las dos opciones que me da el ciclo, o estar dentro del ciclo mientras la condición se cumpla o salir del ciclo cuando la condición no se cumpla o haya terminado. En este caso la condición inicial es que el valor de la variable debe ser 0 para permanecer dentro del ciclo. En el momento en el que yo digite un número o un valor distinto a 0 para la variable, inmediatamente se cierra el ciclo y en consecuencia se cierra el programa. Este ejercicio entonces, como ustedes se dan cuenta, es muy sencillo, es muy básico, pero reúne todas las condiciones del ejercicio que utiliza o de los problemas que van a utilizar el ciclo mientras. Y estamos utilizando otros objetos como el objeto de salida, el objeto de inicio, el objeto de fin, el objeto de asignación, pues que son los que me permiten analizar e interpretar y solucionar este tipo de ejercicios, este tipo de problemas. De esa manera entonces queda, digamos, explicado este ejercicio, queda explicado cómo utilizar el bucle o el ciclo mientras. Y lo otro es que siempre en este tipo de ciclo se debe cumplir una condición. Siempre debemos estar cumpliendo, evaluando y valorando una condición para saber si el ciclo